Vamos a hablar en este video de las pymes del artículo 699A del Código Fiscal. Esta norma se mantuvo vigente desde el principio de los 90 hasta el periodo fiscal 2019. ¿Por qué razón? Porque el 17 de diciembre de 2020, la ley 189 nos indica un nuevo régimen a partir del año fiscal 2020. Expresamente así lo dice la norma. Es decir, el 699A, como lo teníamos antes, ya no existe. Esa norma anterior nos decía que hasta $200,000, es decir, con tope de 200,000, las pymes pagaban la renta neta agravable atribuida a los ingresos brutos que no excedan 100,000 como persona natural, el resto como persona jurídica. Lo que dice el nuevo 699A del Código Fiscal es que tenemos una tarifa progresiva de 6 brackets que van de 7.5% a 22.5%. Eso sí, el tope aumenta a 500,000. Ahora, por eso queremos hacer este video para poder observar que el artículo anterior nos daba hasta $200,000, ese era el tope anterior, más beneficios que la norma actual. Es decir, la norma desmejora la condición de las pymes cuya facturación no supera 200,000. Vamos a hacer la matemática. Veamos una persona que factura 200,000 y tiene costos y gastos de 100,000. ¿Cuánto es su renta neta gravable? Su renta neta gravable es la cantidad de 100,000. La norma, recordemos que decía, pago como persona natural sobre aquella parte de la renta neta gravable atribuida a sus ingresos brutos anuales que no excedan $100,000. Vamos a hacer la matemática que va a hacer qué cosa. Agarra esos 100,000 que tengo de renta neta gravable sobre los 200,000 de mi renta bruta y me va a dar una proporción de ¿cuánto? 50%. Así entonces yo llego a la fórmula matemática que me daba el 699A con anterioridad al cambio del 17 de diciembre del 2020. 50% sobre 100,000 me va a dar 50 como persona natural y la misma cantidad, es decir, 50 pagando como persona jurídica, haciendo esa proporción que ordenaba el 699A del Código Fiscal. Pero vamos entonces a hacer la matemática sobre esos 50,000. Recordamos entonces, la persona natural paga los primeros 11,000 sobre la base de 0, por lo tanto, nada sobre los primeros 11,000. El excedente, es decir, de $11,000 a 50,000, lo tengo que pagar sobre la tarifa de 15%. Hago la matemática y esto me va a dar una cantidad equivalente a 5,850 de impuestos sobre la renta a pagar por esos 50,000. El resto, es decir, los 50,000 que pagarían como persona jurídica, los añadiría a ese 5,850. Ya facilito, porque es 50,000 sobre el 25% que es la tarifa de la persona jurídica. Hago la matemática, es decir, 12,500 más 5,850 me da una cantidad a pagar de 18,350. Esto es hasta el año 2019. Esa cantidad, $18,350, la confronto con el cálculo actual según la norma de 17 de diciembre de 2020, aplicable para todo el periodo 2020. Me fijo en mi bracket, como facturo $200,000, estoy en el bracket de 20% sobre la renta neta gravable, entonces veo, pues, renta neta gravable de 100,000, al 20% pago $20,000 según la norma actual. Eso lo comparo con lo que pagaba con la norma anterior y es evidente que comparando las dos cifras, yo estaría pagando 1,650 más con la norma actual y por lo tanto me desmejora la norma actual en relación a la anterior. Vamos a tomar otros números para exponer el ejemplo. Pensemos que tengo 100,000 de renta neta gravable y 50,000 de costos y gastos, de renta bruta gravable. Tengo entonces renta neta gravable de 50,000, hago la matemática, ahora no tengo que hacer ninguna proporción, pero no paso 100,000 y tengo entonces 15% de 50,000, me da entonces una cantidad de impuesto a pagar
de 7.500. ¿Por qué hago esto? Recordemos que mi bracket cae en la norma actual en 15%, pero la norma anterior ya lo habíamos calculado, 5.850. Comparo ambas cantidades y me da entonces una diferencia de la cantidad con mi bracket actual, con la norma del 17 de diciembre de 2020, menos los 5.850 que pagaba antes, y me da entonces una diferencia de 1.650 a favor del fisco en contra mía. Es decir, la norma me desmejora en relación a los números que yo tenía anteriormente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el bracket mío está en 15% por mi facturación de 100.000 y por lo tanto tengo una desmejora en relación al número anterior. Pensemos que los costos y gastos son 90.000, es decir, esta persona va a tener una renta neta gravable de $10.000 nada más. Si yo hago la matemática anterior con la norma como estaba en el 699A antes del cambio, yo tengo que pagar ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque mi norma me decía, mira la tabla de persona natural, hasta 11.000 se paga 0, bueno, entonces yo pago 0. Con la norma actual, como estoy en 90.000, caigo en los 15%, 90.000 de facturación bruta y 100.000 de facturación bruta, eso me da 15%, y ahí entonces tengo una diferencia grande porque tendría que pagar sobre una plata que antes no pagaba. Es decir, haciendo la matemática, todos estos brackets, desde el primero hasta el cuarto, no me sirven. No tengo ninguna mejora, tengo una desmejora. Después ahí sí tengo una mejora sustancial y claro que es un avance. Una desmejora también que tenemos con esta norma es que ahora tengo que estar inscrito en la ley de ANPYME, antes no tenía que estarlo con la norma anterior. Conclusión, los números haciendo la matemática con esta norma 189 de 17 de diciembre de 2020 me dan resultados peores para las pymes que los que teníamos con la norma anterior. Yo creo que estamos a tiempo para que la norma sea reformada de forma rápida por la Asamblea, porque raramente desmejora la condición de la pyme y la pone a hacer un trámite de ANPYME que probablemente no lo va a poder hacer porque la norma nació en diciembre y en diciembre tenía que estar inscrito para poder estar beneficiado de esta norma. Si te gustó este video, visita mi página web Momento Fiscal y sígueme en las redes sociales.